el tema que viene ahora es cómo hacemos el screening y por qué lo hacemos. Y voy a aprovechar para agradecer a Robinson, que se vino hasta acá, director del INCA, acompañando a Patricia Gallero. Y bueno, y la idea es preguntar, y la idea es cuando terminamos ahora el tema de screening, preguntar. La idea es que todos los médicos de primer nivel que hoy están acá sean replicadores de lo que nos escuchan decir todo el tiempo en el hospital y en los medios privados donde también trabajamos. Ayudarnos a llegar a tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, esto tendría que haber sido antes, pero se los muestro ahora. Bueno, como nos habló Macarena Basel, quien les habla, Ana Laura Rodríguez, ya me presentaron. Después el escenario 2023, a donde vamos, doctor Federico de Simone. Después tenemos la experiencia en el Hospital de las Piedras con el PCI cuantitativo y nos acompaña doctora Patricia Gallero, jefe del Centro Cáncer Digestivo, el INCA de conseguimientos de pólipos colónicos. Bueno, la importancia del tema, Macarena ya lo ha recalcado, pero ¿por qué estamos acá? Es todo los datos que Macarena ya nos ha pasado. Entonces, ¿por qué hacer el screening? Porque queremos llegar a tiempo, porque tenemos una patología que la conocemos, porque tenemos la secuencia bien estudiada y sabemos dónde intervenir. O sea que tenemos la posibilidad de ponerle en pienso a la consulta, de poder saber cuál es la población que tenemos que hacer screening y bueno, y no nos vamos a cansar de repetirlo porque cada día en la consulta tenemos ejemplos que nos dan ganas al otro día de ir a hacer otra charla y al otro día hacer otra charla, porque todo lo que parece claro hoy en la consulta clínica y en la práctica vemos que no sucede, no sucede. Cuando pasan a la especialidad, cuando llegan al servicio, cuando llega el servicio de endoscopía, que entrevero Carmé, entonces, acá. Ay, qué entrevero. Sí. Bueno, entonces, estamos en una patología que alta incidencia y prevalencia afecta a la población laboralmente activa y conocemos los factores de riesgo y entonces tenemos una ventana de oportunidad. Y eso es muy importante, que nos llevemos a fuego. No podemos perder la ventana de oportunidad de hacer un screening y de hacerlo correctamente. Entonces, tenemos variables que categorizan las poblaciones de riesgo. Y esto es muy importante para saber a quién le tengo que pedir el FECATES, las pérdidas sanguíneas intestinales. ¿A quién se la tengo que pedir? Entonces, y después también se establecen estrategias de prevención y tratamiento. Entonces, me parece muy importante tener claro cuáles son las poblaciones de riesgo para saber que a esas poblaciones no le vamos a pedir el pérdidas sanguíneas intestinales, ¿tá? Entonces, acá lo tenemos bien claro. Tenemos una población de riesgo elevado. Esa población de riesgo elevado va directamente a una colonoscopía. ¿Y cuáles son? Un familiar de primer grado con un cáncer colorectal menor a los 60 años, 2 familiares de segundo grado con cáncer colorectal, cuando tiene síntomas. Todos recibimos en la consulta paciente FKT positivo, rectorragia. Eso tenemos que erradicarlo, no podemos, realmente es porque estas charlas no están siendo efectivas. Después, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, antecedentes personales de adenoma, un paciente que ya está en el camino de control por pólipos, el PCI no existe, no le pedimos. Después, antecedentes personales de cáncer colorectal y síndromes hereditarios como es el síndrome de Lynch y la poliposis familiar. Entonces, acá viene nuestro foco, acá viene nuestra población, acá es la que tenemos que captar, que es la población de riesgo intermedia, y es acá donde vamos a elegir la herramienta de screening, como después les voy a presentar. Entonces, estamos en una edad mayor a 50 o mayor de 50, y nos venimos, las próximas guías están pensando ya 50, o hay en algunos países donde empiezan ya los 45, sin antecedentes personales de adenoma ni cáncer colorectal,
sin antecedentes familiares de primer grado con cáncer colorectal, no enfermedades inflamatorias, no síntomas digestivos. Y ustedes dirán, lo repito, y sí, lo voy a seguir repitiendo porque seguimos reconociendo estas fallas en la consulta clínica muy seguido. Entonces, si vamos a elegir una herramienta de screening que sea accesible para todos, tenemos que contemplar estas características, que tenga una sensibilidad alta, que el costo sea bajo, que sea accesible para todos, que no sea invasivo, porque ahí vamos a tener la resistencia de los pacientes, y que la accesibilidad sea amplia. Y vamos a ver cómo se elige esa herramienta. Entonces, hay estrategias de screening y para contarles que tenemos dos posibilidades de hacerlo. Una es oportunista y otra es organizado. Oportunista es cuando nosotros tenemos esa posibilidad de estar en el consultorio, elegimos el grupo de riesgo intermedio y le hacemos el screening. El screening organizado es nuestro anhelo, es el screening que soñó nuestro amigo Eduardo Fenocchi, que quienes estamos acá lo conocimos y sabemos que nos corre el cáncer de colon por todos nosotros, que nos acompañó en actividades con el colon gigante en la plaza, y en esta área fue mentor para todos nosotros. Y él soñaba con un cáncer, con un screening a nivel nacional, como se hizo y cómo se sigue. Bueno, después Patricia nos contará un poquito, estuvo un poquito interrumpido, pero creo que con grandes actividades, eso es un screening organizado a nivel nacional, como se hizo en el Instituto del Cáncer, que se hacía, se invitaba a toda la población. La diferencia que quiero transmitir es que cuando viene el paciente a nuestro consultorio, ahí es oportunista. Como se hace en el INCA y se hizo durante muchísimos años y se sigue haciendo, se invita a la población que venga. Esa es la diferencia. Y después los resultados son diferentes también. Bueno, como les dije, la población objetivo, ¿verdad? El screening es voluntario en el oportunista y el sistema de invitación formal a todas las personas, ¿verdad? Eso es en el organizado. Los costos, bueno, ahí viene el problema de Uruguay, tenemos problema el organizado siempre está subsidiado por recursos públicos, la calidad y la cobertura, ¿verdad? Es diferente. Entonces, el screening organizado reduce la incidencia y la mortalidad de cáncer colorectal, como lo pueden ver en estas diapos. Y estoy hablando del organizado. La incidencia baja un 26% y la mortalidad baja un 52%. Y bueno, entonces vamos a hablar de los métodos de screening disponibles. En este momento, la mayoría de nosotros estamos haciendo un screening oportunista, porque es lo que tenemos la posibilidad de hacer, y bueno, que vengan más campañas para poder hacer screening organizado. Entonces, los estudios de sangre oculta en materia fecal, está el ESONF basado en guayaco, que es el test de Weber. Esto no se usa, tiene baja sensibilidad y especificidad, requiere una dieta previa, y yo que también trabajo en el área de informática y de geosalud, saben que lo saqué de la lista de los exámenes de la paraclínica, ya lo saqué, pero siguen apareciendo que se pide en el laboratorio, automáticamente hacen el FECATEST, el inmunoquímico, el inmunoquímico, pero todavía hay colegas que el Weber se dejó de usar. Después, el test inmunoquímico, que es una reacción antígeno-anticuerpo específica para la hemoglobina humana. Esto es muy importante, no reacciona con hemoglobinas degradadas, o sea, el tracto bajo, no sangro, no compite con un sangrado a nivel anal, por ejemplo, no lo detecta. No requiere restricciones de dieta, eso es muy importante, tiene una alta especificidad y sensibilidad, ¿se acuerdan las características que tenía que tener el método que usamos? Se puede automatizar los procesos y ahora les vamos a explicar qué quiere decir esto. Y tenemos dos tests, el cualitativo y el cuantitativo. Entonces, seguimos contándole que hay otros países que usan otros métodos de screening. La endoscopía, la colono y la fibrorecto también se usa. Y los que siguen, que bueno, no los estamos manejando en el país y no se está manejando a nivel mundial como herramientas de screening organizado. Después,
¿Qué método de screening es mejor para la detección precoz de cáncer? Se usa o la colonoscopía o la detección de sangre oculta utilizando el test inmunoquímico, y son los métodos que se usan habitualmente. Pero esto depende de los recursos de cada país. Hay países más empoderados que pueden usar la colonoscopía como un método de screening y otros países que usamos los test en materia, ¿verdad? Y esto va en función de lo que podemos hacer. La videocolonoscopía es el estándar por excelencia, ¿verdad? Y en nuestro país se seleccionan los pacientes con las pérdidas sanguíneas intestinales positivas para luego realizar la colono. En nuestro país no pedimos habitualmente la colonoscopía como un método de screening. No lo podemos proponer porque no tenemos recursos, no tenemos servicios de endoscopía que puedan captar todos esos pacientes, entonces tenemos que ir por este lado de la cosa. Pedir una colono de screening es un lujo que daña los servicios de endoscopía porque no tenemos la capacidad para poder hacerlo, como le va a explicar después el doctor De Simone. Entonces acá, como les decía hoy, Europa, Australia, Asia, Latinoamérica, usamos el test cuantitativo. Y Estados Unidos, Alemania, Polonia son países que pueden tener la colonoscopía como una herramienta de screening. Bueno, y acá nos estamos poniendo más en la práctica. De hecho, las pérdidas sanguíneas intestinales cuantitativas tenemos que ir a todos los servicios de salud, vamos y apuntamos tenemos que cuantificar la hemoglobina. Tenemos que cuantificarla. El positivo y el negativo nos da un abanico muy grande de pacientes, entonces por eso les voy a hablar del punto de corte. Ya pensando en que estamos usando el FECATEST cuantitativo. En el hospital ya lo estamos usando, la experiencia nos la va a contar Patricia Itategui. En el centro de salud donde trabaja el doctor De Simone, la médica, hace también mucho tiempo que está usando cuantitativo. En la sociedad cuando trabajamos en un grupo que después les va a explicar Federico, también hicimos como un relevamiento de todo el país y son muy pocos los centros asistenciales que se está usando el FECATEST cuantitativo. Vuelvo a mencionar, Eduardo, y la política de regionalización de las máquinas lectoras tiene que estar entre los objetivos nacionales. Nosotros con una máquina lectora acá en Canelones Sur nos sobramos, con otra, o sea, no tenemos que tener en cada lugar, tenemos que empezar a compartir los recursos y eso estaría muy bueno. Entonces, el punto de corte más utilizado es de 100 nanogramos de hemoglobina por mililitro, que determina una tasa de positividad que oscila entre 3 y 6%. Luego les voy a contar la experiencia del Hospital de las Piedras, que hace unos cuantos meses que lo estamos usando. Estudios anteriores al inicio de la pandemia en los Países Bajos demostrado que al manejar el punto de corte permite evitar la sobrecarga de los servicios de endoscopía. Tema que dejo para Federico. Y en 62% de estos pacientes, en Uruguay el Centro de Cáncer Digestivo, en base a esa cantidad de PCI cuantitativo con alta especificidad y sensibilidad, obtuvo una tasa de positividad de 9%. Y Patricia estos son datos tuyos. Y en 62% de ellos logró realizar la colonoscopía, que evidenció 15% de adenoma avanzado y 9% de cáncer colorectal. Y esto es la experiencia que podemos transmitir cuando realmente se hace un screening organizado. Realmente los datos cambian y eso es lo que tenemos que todos velar por eso. Entonces, el valor de corte donde se encuentra la gran mayoría de los adenomas avanzados y el cáncer colorectal fue de 400. Miren qué importante es esto, 400. ¿Saben ustedes los puntos de corte que se usan en los centros donde trabajan? Capaz que es una pregunta que nosotros porque estamos en esto, pero es muy importante saberlo. ¿Saben que hay centros que todavía tienen 25 nanogramos por mililitro? ¿Qué quiere decir eso? Es la pérdida fisiológica. Imaginen las colono que se originan, que no tienen sentido pedirlas. Entonces, 25 en ese relevamiento, 50 es lo que maneja la mayoría.
y nosotros estamos proponiendo 100, y los adenomas avanzados y el cáncer colorectal lo encontramos en los 400. O sea que tenemos que manejar el punto de corte y para eso están trabajando a nivel nacional. Y bueno, y terminé y le doy la palabra a Federico, que nos va a hablar a dónde vamos. Vieron que nosotros le llamamos escenario 2023, a dónde vamos, qué es lo que queremos. Así que...